Para mí es un privilegio de verdad muy grande estar en esta casa. Una casa hermosa, una casa que la siento también como mía. De verdad, de verdad. Gracias a todos los que sirven. Tremendo equipo aquí en esta iglesia. Como que el número de ministros que tiene esta casa es como igual al número de gente que pertenece a la casa. O sea que aquí no hay nadie sin un oficio, ¿verdad? Que una obra. Qué bueno. Me contenta mucho por ello. Honro la vida de nuestro querido Padre Apostólico, nuestro querido Alberto, Apóstol Alberto, y los pastores de la casa. Nuestro querido Pastor Isaac y su esposa Jennifer, que han venido desarrollando como hijos el manto que su padre les ha depositado. Y para mí es un privilegio también esta noche estar aquí, compartir con personas como mi hermano Jorge, amigo Osbel y cada uno de ustedes. Es un privilegio de verdad. Quisiera en esta noche aprovechar bien el tiempo y compartir con ustedes algunos principios. Esta noche quisiera que ustedes me dieran la oportunidad de que habláramos acerca de algunos fundamentos. Algunos fundamentos. Estamos hablando de una generación que emerge, una generación preciosa, ya la estamos viendo. Estaban mirando cómo estos chicos en el equipo de danzas, en las obras de teatro, están desarrollándose proféticamente. Una generación profética. Y esta mañana en el día de hoy, me quedé escuchando al Señor. Y creo que esta noche tengo un poquitico como una palabra como profética también. Yo no sé, a la hora de la verdad yo no sé qué es lo que yo soy, lo que yo hago, pero sí sé quién soy en Él, en Cristo. Que Él es el Señor de nuestras vidas. Anoche les hablé que soy un movilizador. Esta noche no sé si sea un constructor, porque me voy a meter ahí a trabajar abajo en los cimientos, un poquitico en los cimientos. Entonces quisiera pedirles que oráramos un momento, por favor. Vamos a ponernos de pie un instantico y le damos gracias a ese eterno y maravilloso Padre. Bendigo la vida de mi querido Pastor Freddy, su esposa. Cada año lo veo cómo van creciendo en esta maravillosa gracia, en el espíritu del conocimiento, revelación, entendimiento, y cómo desarrollan la palabra, cómo la ministran y la hacen visible en el lugar, en el territorio donde el Padre les ha puesto. Padre, esta noche, gracias. Gracias una vez más por todo lo que tú has estado construyendo a través de los siglos. Y gracias por este privilegio tan alto de ser parte, Señor, de estos tiempos, que son los mejores tiempos que hemos podido vivir en el desarrollo magnífico, magistral de tu proyecto, de ese proyecto eterno, que por la gracia tú nos has hecho parte, como colaboradores y coedificadores. Muchas gracias. Que esta palabra esta noche pueda dimensionar también nuestras vidas, fortalecer, consolidar fundamento en esta casa maravillosa, esta casa apostólica. Gracias, Señor, que esta palabra que hoy estamos, por la gracia tuya, siendo primero, recibiéndola en nuestro espíritu y desatándola desde nuestro espíritu, Señor, sea realmente un fundamento que pueda proyectar a esta generación en un diseño perfecto, en el cual tú hiciste todas las cosas. Gracias, Señor.
en Cristo Jesús. Gracias, Cristo. Muchas gracias. Gracias. Amén. Y amén. ¿Pueden sentarse, por favor? Gracias. Gracias. Bueno, quisiera agradecer al Señor por el título que tenemos hoy de este congreso este año. Me ha impactado muchísimo este nombre, este título llamado Una generación emergente. Libro de los Jueces. Yo quisiera que viéramos, por favor, algo importante que quiero dejar como un fundamento. Decirle la razón por la cual es importante que esta noche podamos ser expuestos a esta palabra. Es una palabra que creo es fundamento para una próxima generación. Es parte de la construcción de aquel traje de muchos colores que Jacob cosió para su hijo, hizo para su hijo. Un traje de una diversidad que representa las riquezas de la gracia de Cristo, en la cual nosotros vamos sumando, recibiendo, siendo edificados, hasta llegar al conocimiento pleno en Él, en Cristo. Entonces vamos aquí esta noche y me gustaría que viéramos este verso de Jueces capítulo 2, versículos 9 al 10. Es un evento trágico que tuvo lugar en Israel debido a una situación. ¿Cómo vamos ahí con multimedia? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno. Ok, ahí lo está. Jueces capítulo 2, ¿seguro? Ok. Ese es Jueces, ¿no? Déjeme mirarlo acá. Bueno, lo que yo quiero anotar, pero déjeme ver que a lo mejor lo puse mal, anoté mal el verso. El capítulo 1, ¿cómo dice? 1:9. Esto pasa porque estamos en vivo. Gracias. A ver, ¿cómo dice? Después de los hijos de Judá, no. Los versos dicen así. Y se levantó luego una generación que no conoció a Dios. Ese es Jueces 2:10. Muchas gracias. Jueces 2:10, sí. Listo. Jueces 2:10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que Él había hecho por Israel. Mire lo que acaba de pasar aquí, una tragedia. ¿Por qué? Porque hubo un manto anterior que se llamaba Josué. Y Josué, ustedes pueden leer el libro de Josué capítulo 23, y ustedes van a encontrar que Josué, cuando transfirió el manto, no transfirió un manto de destino, sino un manto de historia y de hechos que él había experiencias de la vida. Y eso es un error tremendo, porque un manto se transfiere a una generación proyectando un destino para que ellos puedan saber cuál es la dirección que puedan ellos tomar el resto de su vida. Un fundamento en sus corazones. Entonces, por eso esto me lleva a pensar que es necesario que podamos poner un fundamento claro, específico, para que aquella generación que se va a levantar sea la generación de los sueños cumplidos. Una generación con una visión clara de lo que va a pasar. Ellos entraron a poseer la tierra y Josué solamente tenía. Yo me puse a pensar en algo. ¿Saben? Josué no pudo transferir un manto porque en él hubo una situación. Yo no sé si ustedes lo ven. A Josué se le llama el hijo de Nun, pero alcanzó solamente un título, el siervo de Moisés. No llegó a ser un hijo.
Y esto de lo que hemos venido hablando en estos días, de lo que hemos venido recibiendo del Padre, es que este reino es un reino donde el espíritu de adopción paternal apostólico tiene que estar vigente en nosotros para poder comprender, recibir la gracia, el conocimiento pleno de este reino. Entonces a mí me llama mucho la atención esto que sucedió con la vida de Josué. Ahora, si vemos en la Escritura, nosotros vamos a encontrar que siempre hubo una transferencia generacional. Por ejemplo, ya nosotros hemos visto cómo Elí transfirió a Samuel, le transfirió un manto. Y miren, a mí me llama mucho la atención algo que yo aprendí en mi vida. Lo aprendí en la vida práctica. ¿Saben? Yo siempre le digo a las personas, yo no tengo ningún atributo. Es más, bueno, yo creo que ninguno de nosotros, el mismo apóstol Pablo decía, para esto, hablando del ministerio, nadie es suficiente. Solo su gracia en nosotros. Pero cuando yo me miro a mí mismo, yo digo, ¿y qué es lo que Dios me ha permitido? ¿Cuál es el camino que Dios me ha permitido transitar para llegar hasta acá? Y lo único que yo encuentro es esto, que he tenido un solo Padre en mi vida desde que conocí al Señor. Y miren las situaciones tan tremendas que a mí me sucedió con mi papá, con mi padre espiritual. ¿Cómo les parece que yo soñaba con irme de misionero a España? Pero era ustedes no saben, un deseo ardiente. Hicimos toda un proyecto misionero para irnos a una ciudad que estaba allá en España. Movilizamos todo, la iglesia hizo un comité de misiones. Cuando estábamos enfocados en misiones, yo pertenecía a un movimiento de impulsor de misiones llamado Comibán. Y pues ellos me estaban proyectando y comencé a orar y ya estábamos listos, estábamos listos. Pero me faltó algo. Me faltaba, yo pensé que mi padre espiritual, como había sido un misionero, me iba a decir, no, lo mejor de la vida, vamos, adelante. Y saben, estaba seguro, créanme que Dios me estaba llevando a España. Pero son de las cosas que Dios pone en la vida de uno, ¿no? De una forma práctica. ¿Y cómo les parece a ustedes que cuando yo hablo con Él, Él me dice estas palabras, me dice, no, Dios no te está llevando a España. Te está llevando es tu carne. ¿Qué? Entré en una crisis muy terrible. Pero la crisis tremenda que tenía era en todos los aspectos. La iglesia, la gente oraba por mí, tenía gente esperándome allá. Habíamos hecho todo el proyecto. Y comencé a orar y estuve en un momento mire, la tentación más grande era decir, bueno, yo me voy, porque es preferible obedecer a Dios antes que los hombres, ¿verdad que sí? ¿Verdad que uno saca Biblia para todo, sí o no? ¿Sí o no? Bueno, dije en mi corazón, no, voy a obedecer a mi Padre espiritual. Y inmediatamente vino la paz de Dios en mi corazón. Y el Señor me dijo esas palabras. Si tú, mire, esto fue el testimonio de mi espíritu. El Señor me dijo, cuánto me agrada lo que tú has hecho. Porque si no sabes escucharlo a Él, nunca aprenderás a escucharme a mí. Y sabe que a mí me llama mucho la atención, la primera vez que Samuel escuchó a Dios, la escuchó en el timbre de voz de su padre espiritual, Elí. Y cuando Dios le habló, él se fue corriendo y le dijo, dime. Dijo, no, disculpe, yo no te he llamado, vete a dormir, muchacho. Y volvió a escuchar la voz de Dios. Entonces aprendí un principio. Si tú quieres escuchar la voz de Dios, tienes que aprender a escuchar primero la voz de tu paternidad espiritual. Amén. Es un principio.
Y es un principio de honra magistral. Qué interesante. Entonces, aquí vemos siempre una transferencia. Y miren, ustedes saben también lo que hizo Samuel. ¿Qué hizo Samuel? Samuel era un manto que se transfirió sobre un chico llamado David. Porque aquí nosotros hemos visto que él fundó una escuela de profetas. La fundó en una ciudad llamada Nayot. Era una escuela profética donde todo el que entraba allí salía profetizando. Y nosotros creemos que era una escuela de principios espirituales solamente, y no fue así. Porque esa fue la primera universidad que conocemos en la Biblia, donde se formó un gobernante, David. Y donde él lo formó, le transfirió y le dio una visión clara de la vida. Por eso es que transferir un manto significa dar un manto de destino. Y me llama tanto la atención también, ustedes recuerdan, cuando David llamó a su hijo Salomón y le transfirió un manto. Y le dijo estas palabras, le dijo, aquí te dejo todo. Es más, pero hubo algo que a mí me llamó mucho la atención y que me está convidando a pensar que todos los recursos que Dios necesita para levantar una generación no tenemos que buscarlos allá afuera. Mire lo que pasó. Dios le dejó a Salomón todos los recursos para construir la casa. Es más, le dijo, te dejo la gente, los albañiles, los consejeros, te lo dejo todo. Y Salomón, en su afán de hacer una obra bonita y hermosa, se conectó con el rey de Irán, con el rey de Egipto, y ellos no solamente le trajeron los materiales, le trajeron la genética femenina que lo apartó del diseño. Y eso me deja a mí un principio interesante. ¿Sabes? Sin menospreciar lo que ya está afuera, los recursos de revelación en el reino están dentro todos de la casa. Y el Padre nos los ha dejado. Amén. Amén, amén. No tenemos que menospreciar a nadie que tenemos aquí en la casa. Todos los recursos que necesitamos para el banco, para la universidad, para todos los modelos y sistemas que Dios nos está dando en este tiempo para redimir y sanar esta tierra, la tenemos dentro de la casa de Dios. Amén. Démosle un aplauso al Rey por tanta gracia. Elías, bueno, ustedes ya saben, Elías, ¿qué hizo Elías? Elías transfirió un manto. ¿A quién? A Eliseo. Jamás Eliseo sacó de su boca esta palabra: Padre, Padre mío, Papá, Abba. Ese es un manto de gracia. Y eso es importante, que nosotros tengamos este fundamento siempre en esta casa, en la iglesia del Padre. Muy bien, ahora ayer estuvimos viendo un poquitico acerca de lo que la obra, el poder y la unción que tiene el espíritu de Elías impartido. Y ese espíritu de Elías, del cual se habló proféticamente, no es otra cosa sino que la restauración de la gracia paternal que Dios ha traído en la iglesia, en su reino. Es una restauración. Recuerde lo que la palabra de Dios dice, por ejemplo, cosas como esta, que restaura proféticamente. Levanten la mano los padres aquí, levanten la mano. Padre, yo les voy a decir a ustedes una cosa: la unción profética de Elías está en sus vidas. Amén. Porque cuando el reino vino, trajo consigo esa unción profética que hace que ustedes sean la representación magnífica de Dios para hacer de sus hijas una saeta. Y recuerden, una saeta jamás se lanza si no es a un blanco y a un destino. Por lo tanto, tiene la gracia profética de edificar a tus generaciones en un propósito eterno. Amén. Hay una revelación de propósito, porque paternidad tiene para nosotros 5 elementos. Ustedes los conocen muy bien.
los que están caminando en esta restauración de paternidad. Primero, paternidad significa propósito e identidad. Eso es la paternidad. ¿Qué es paternidad? Propósito. Cuando Dios nos da un hijo, inmediatamente nos debe dar con él la revelación de la realidad por la cual lo tenemos, por la cual Dios nos lo dio. Me gusta mucho, yo he ido con grupos, yo siempre hablo de Israel, motivo a la gente para ir conmigo. Me gusta llevarlo, no porque sea un agente de turismo, no, sino porque uno aprende muchas cosas allá. Me gusta ver cuando llevo los grupos a un evento de circuncisión. Cuando un niño nace, no le ponen el nombre. Al niño le ponen el nombre a los 8 días, cuando van allá al altar y lo van a circuncidar. Entonces el sacerdote, el rabino, con la gracia junto con el padre, determinan el destino del niño y le dan su nombre y lo firman, y todos los días de la vida se lo están presentando. Recuerda, tú eres para esto, ese es tu nombre. Tu nombre marca un destino. Entonces, en el reino, en la paternidad siempre tiene dos elementos: identidad y propósito. Identidad y propósito. Y los dos son lo mismo, porque tu propósito define tu identidad y tu identidad define tu propósito. Y eso lo podemos ver ahora cuando estemos hablando un poquitico acerca de eclesía, que quiero que hablemos un poquitico acerca de eclesía. Esta mañana Dios me dio una palabra y me gozo mucho. Yo no sé si me meto con esta gracia que está aquí adentro, pero wow, yo disfruto mucho venir para acá, ¿sabe? Porque cada año yo veo el desarrollo, el progreso, y cada vez que vengo aquí, yo sé que no vengo a entretener, porque esta convocatoria no es para entretener a nadie. Es para edificar y sumar en una visión y un diseño que Dios le ha traído a esta casa. Amén. Y que cada vez que vengo voy midiendo. ¿Cómo estamos? Vamos ahí acerca de lo que Dios, creo, ha mostrado a esta paternidad apostólica que está en esta casa. Listo, entonces identidad y propósito. Número 2, ¿qué otra cosa tiene? Destino. Tiene que haber un destino. ¿Saben? La palabra de Dios dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Dice: instrúyelo en su camino, no en el camino. Y todo camino tiene un destino. Tus hijos no pueden venir a vagar aquí a la tierra, ni hacer de su vida un laboratorio. Los hijos jamás han sido dados por Dios para que nosotros comencemos a investigar a ver para qué Dios nos los dio. Porque si no, entonces no sabes cómo lo vas a edificar, con qué palabra tú lo vas a establecer. Mira lo que pasó con Salomón. Su mamá lo estableció proféticamente como un rey, y él mismo dice la palabra profética con que le enseñó su mamá, y su mamá le decía: mi hijo, ese es el comportamiento de los reyes, porque sabía que su hijo era un rey. Entonces, si no conoces el propósito de tu hijo, ¿qué palabra, qué recurso vas a establecer sobre su vida? Y eso es importante. Entonces, esto lo estoy hablando no solamente a nivel de familia, sino a nivel generacional. ¿Correcto? Entonces, podemos hablar de las demás cosas. ¿Qué es paternidad? Herencia. Paternidad es herencia, es carácter y es una mentalidad. Amén. Listo. Quiero por favor que veamos un momentico Efesios capítulo 1, verso 9 a 11. Yo quiero que en esta noche veamos un pequeño fundamento de lo que es iglesia, de lo que le vamos a transferir a esta generación. ¿Correcto? Recuerden por qué quiero hablar esto. Porque Josué no dejó una transferencia de destino ni diseño a una generación, y esa generación pronto se apartó de Dios. Esta generación que nosotros estamos viendo levantarse es una generación entendida, una generación de manifestación, una generación que traerá la gloria de Dios, una generación que llenará nuestro corazón de alegría y de gozo.
es una generación de saetas, una generación profética, una generación de reyes y sacerdotes, una generación sin igual. Nuestros hijos son el mejor tesoro que tenemos en nuestra vida. Amén. Esa generación, por esta generación nos invertimos. Amén. Y por esa generación estamos aquí. Entonces, Efesios capítulo 1, verso 9. Quiero que leamos algunas cosas aquí. Porque a veces cuando llegamos, permítanme que le diga esto. ¿Sabe? Hicieron una encuesta en una, no sé, ciertamente en qué usaron para esta encuesta. Pero la persona que define esta estadística dice que está comprobado que el 99% de las personas que asisten a la iglesia no saben la razón por la cual están en esta tierra. Y yo creo que aquí se rompió esa estadística, ¿sí o no? Amén, amén. ¿Sí o no? Levante su mano y diga, yo sé para qué estoy aquí. ¿Y sabe por qué nosotros a veces desconocemos también por cuál es la razón de nuestro propósito? Porque desconocemos cuál es el propósito eterno. ¿Cuál es el propósito de Dios? Y al desconocer el propósito de Dios, pervertimos su diseño. Y no reconocemos su estrategia. Ni sabemos dónde estamos. ¿Cuál es la medida? Porque hay medidas. Recuerde que ayer hablamos cómo Dios entregó a cada uno de sus hijos la construcción de algo y les daba siempre las medidas perfectas. Por lo tanto, les quiero decir esto. ¿Por qué les quiero decir esto? Porque en la iglesia, por el desconocimiento del propósito, mucha gente hace y construye según su mentalidad. Y nada en la vida, escúcheme, todo, como vimos anoche, el arca pudo resistir la presión, porque todo lo que Dios diseña es lo único que tiene garantía de permanencia. Y le voy a decir algo, y recuerden, cada vez, por ejemplo, cuando Moisés construyó el arca, le dijeron, cuídate de ser fiel al diseño. Mira todo como te fue mostrado en el monte. ¿Y qué pasó? Que cuando él construyó el tabernáculo según diseño y lo terminó, la gloria de Dios descendió allí. Entonces la gloria de Dios está comprometida con su diseño, no con nuestras buenas ideas. Papá, para no perder el tiempo, ¿entiendes? O sea, es así, porque el mismo Pablo dice, ten cuidado cómo edificas, porque puedes perder todo, puedes perder, bueno, no, la salvación no. Ya nosotros nos dimos cuenta que Dios en el tribunal de Cristo no estaremos para darle cuenta a Dios de nuestra salvación, porque eso es un regalo y eso es un pacto consumado. Estaremos para dar cuenta de lo que hicimos en el cuerpo, de cómo edificamos, qué fue lo que pusimos aquí. Porque si edificamos en lo natural, todo se quema y se pierde. Perdemos el tiempo, perdemos vida y perdemos de todo. Entonces lo mejor es edificar en un diseño, lo dijo Pablo. Entonces por eso es tan importante conocer diseño. Quiero hablar un poquitico, no soy experto en eso. Hay hombres que manejan y trazan con una visión y una revelación, pero quiero que lo veamos. Mire, Efesios capítulo 1, aquí tengo el verso 9, creo, dice así, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Me gusta mucho eso en el sí mismo, porque la propuesta no nos la hizo a nosotros. Porque si nos hace la propuesta a nosotros, nosotros comenzamos a decir, bueno, Señor, no, disculpa, no, esta columna no me gusta aquí. Hay mucha gente en la iglesia que hace esas cosas. Quita el diseño y principios porque a ellos no les llama la atención.
pero son diseños eternos. Y entonces aquí está él diciendo, él se propuso en sí mismo, por lo tanto el propósito de Dios es un propósito eterno. Él lo hizo desde antes de la fundación del mundo y no lo cambia, jamás lo va a cambiar. Su propósito, él cumplirá su propósito. Y él vive según el beneplácito. Mire, el beneplácito de Dios significa que él es el deleite de él. Él es para él su gran deleite, el propósito. Y allí yo entendí algo. Yo entendí por qué David decía estas palabras. Decía, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No es que yo me estacio mi alma en Él, lloro y ya tengo garantizado lo que pido, no. Sino lo que David estaba diciendo es, si tú te alineas a su beneplácito, todo lo que pidas está hecho. Porque estás pidiendo en su propósito, en su voluntad perfecta. ¿Te acuerdas lo que dice? Dice, si alguna cosa pides conforme a su voluntad, Él te oye. Ya lo tienes. Ese es el poder de la oración. ¿Entiendes? Ahí está el beneplácito. El verso siguiente, por favor. Miremos aquí este pedacito. Gracias. Gracias porque de verdad, el verso 10, así. Ahora, ¿cuál era el propósito? Míralo. Aquí hay un propósito. ¿Cuál es el propósito? Aquí se revela el propósito, de reunir todas las cosas, ¿dónde? En Cristo. Entonces está revelando propósito y fundamento. Por eso Pablo estaba diciendo, nadie puede poner otro fundamento, el cual ya ha sido puesto, que es Cristo. Cristo es un fundamento. Y me gustaría que viéramos algunas cosillas ahorita, después de leer aquí rapidito estos versículos, este par de versículos. Miren lo que está diciendo, reunir todas las cosas en Cristo. Cristo es un fundamento. ¿Cuál es este fundamento? Quiero que veamos aquí, mire, está hablando de reunir todas las cosas, propósito, Cristo fundamento, dispensación del cumplimiento de tiempos. ¿Tú sabes lo que está hablando de eso? Proceso, estratégico, economía. Él no improvisa, tiene un plan magnífico, va en cumplimiento. ¿Entiendes? Así es. Entonces aquí está hablando de una estrategia. Y mira cómo dice cumplimiento de los tiempos, las que están en el cielo como las que están en la tierra. Y el verso que sigue, por favor, mira lo que dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio. Yo quiero decirte que esa palabra designio se relaciona perfectamente con diseño. Entonces Dios tiene un diseño en su voluntad, que es un diseño perfecto, y entonces nos ha hablado de aquí de algunas cosas que yo quiero rápidamente tocar esta noche y terminar rápido para que nos vamos meditando en la palabra. Entonces mira, nos ha hablado de fundamento, nos ha hablado de propósito, nos ha hablado de estrategias, y nos ha hablado de estrategias o procesos, y nos ha hablado de diseño, designio. Primero, hablemos de lo primero, el misterio. Cristo es un misterio. ¿Sabe? Lo he dicho muchas veces en esta plataforma con mucho temor y temblor. Mucha gente conoce a Jesús porque a Jesús se le conoce a través de la historia, pero a Cristo se le conoce por revelación. ¿Me entiende? Ahora, conocer a Jesús es el principio, pero conocer a Cristo es conocerlo por revelación. Cuando alguien conoce a Cristo en revelación, sabe y entiende por el Espíritu el misterio que es Él encarnado, de lo que somos en Él.
¿Cuál es la razón que Dios tuvo, escúcheme, en Cristo? Que aquí comienza a revelarse el propósito. Desde antes de la fundación del mundo, Él vio algo maravilloso, que lo revela incluso en la misma en la misma palabra de Efesios capítulo 5, cuando habla de Cristo y la iglesia como un misterio entre el hombre y la mujer. Y yo voy a pararme aquí un minutico. Wow, si el Señor me lo permite, porque quiero dejarle un legado a la próxima generación en cuanto a matrimonio. En cuanto a matrimonio, ¿sabe? Este último tiempo es un tiempo tan maravilloso de revelación de diseños. Jesús, Cristo, como ya sabemos, Cristo, el plan de Dios comienza diciendo, hagamos al hombre. Alguien dice que en el hebreo realmente dice, hagámonos en el hombre, a nuestra imagen y semejanza. Pero dijo, hagamos al hombre. Y recuerden ustedes que cuando Él hizo al hombre, le dio un solo nombre, le dio el nombre de Adán. Es Adán que posteriormente le da el nombre a Eva y hay una razón de ello. Entonces, cuando Dios hace a Adán, Él los bendice, pero hay una sola persona allí. Los bendice, porque Él está viendo adentro lo que está dentro de Él, que es Eva. Y así mismo, por eso la palabra dice que Él nos bendijo en Él antes de la fundación del mundo. Porque Él desde antes que fuera todo, nos vio en Él y nos bendijo. Y hizo que su bendición sea nuestra bendición. Por eso es que nosotros somos hiper mega bendecidos, porque Él nos ve. Ya cuando alguien te diga por ahí, Dios te bendiga más, a mí no me gusta eso, porque le digo, ¿cómo me va a bendecir mal? Si Él si Él ya me bendijo con toda bendición espiritual. Somos más que bendecidos, dígalo ahí, ¿sí o no? Amén, claro que sí. Entonces mira, Dios bendijo a Adán. Ahora, hay algo aquí que me llama mucho la atención, y es lo siguiente. Vengan acá que yo quiero, los que estamos aquí necesitamos ayudar a nuestras generaciones a que entiendan el poder del matrimonio. Oigan esto, se lo voy a dejar aquí en peras y manzanas. Cuando Dios hace a Adán, lo hace y Él vio que todo lo que había hecho era bueno, y bueno en gran manera. Pero algo Él vio que no era bueno, que un hombre estuviera solo. ¿Correcto? ¿Sí o no? No es bueno que el hombre esté solo. Y dijo, le haré, diga conmigo, le haré. ¿Te das cuenta? Dice, no le crearé, sino le haré. Porque la mujer no fue creada. La mujer fue hecha. Fue sacada, extraída. Esto es un diseño que tenemos que reedificar, restaurar en la casa. El feminismo ha hecho un daño muy terrible. Todos estos antivalores que tenemos nos están llevando a una degeneración. ¿Ok? Entonces miren lo que acontece. Adán entonces comienza, Dios dice, te voy a hacer una ayuda idónea. Y Adán comienza a buscar entre toda la creación a una idónea. Y vio todos los animales. Mire todo lo que aprendió. Tremendo. Decía Adán, la escuela de discernimiento, la escuela que Dios le dio a Adán para buscar a su esposa, todos los animales, y no halló ayuda idónea. Por lo tanto, Dios hizo que él entrara en un sueño. ¿Correcto? ¿Sí o no? Un sueño, diga conmigo, un sueño. Un sueño. Y después que estaba ahí en el sueño, que a mí me llama mucho la atención porque él no la escogió mientras dormía. Y yo creo que es completamente, el apóstol Pablo decía, mejor cásate que estarte quemando. Y es la peor elección que puedas hacer. Escoger una mujer cuando estás todavía en la cama. Porque puedes tener una mujer en la cama
y tener el vacío más terrible que un ser humano pueda tener en la vida, un hombre, el vacío de idoneidad. Tremendo, es un vacío que no lo llena nadie. Porque la idoneidad es el resultado de un sueño que has tenido. Y cuando él despertó y vio a la mujer, dijo, esta es la mujer del sueño. La idónea, la que va conmigo a desarrollar el sueño que Dios me dio. Ella es eso, la mujer de tu sueño. ¿Entiendes ahora? No puede haber dos sueños en una casa. No puede haber dos visiones porque hay división. Y cuando no hay una unión en la idoneidad, el vacío siempre está. Y por eso hay hombres todavía mirando fuera de la puerta de su casa. Y esta generación que se va a levantar será una generación recta, porque le enseñaremos los principios, le enseñaremos a escoger, a elegir. Ellos nunca dirán, esta me gusta porque es bonita. No, dirán, esta mujer salió de un sueño que Dios me dio. Porque lo único, mira, porque lo único que te hace feliz en la vida es el propósito. Nada te puede hacer feliz sino el propósito eterno. Amén. Listo. Entonces le damos un aplauso al Rey. Tú naciste, iglesia, eclesía, tú naciste por causa de que Dios tuvo un beneplácito y un sueño. Y te dio a luz a ti, eclesía, para cumplir un propósito. Tú eres el complemento, tú eres la ayuda idónea. Eres carne de su carne, hueso de sus huesos, y ese es un misterio. Entonces, ¿por qué hay un detalle aquí interesante? Mira esto. Entonces, hay un propósito. Entonces, cuando definimos a Cristo, tú puedes comenzar a ver a Cristo. ¿Cómo es Cristo? ¿Quién es Cristo en el propósito eterno? ¿Cuál es su identidad? Cuando Él nació, se le dio un marcaje, se le dio una identidad, el Salvador. Pero también a hombres de gobierno, escúchame lo que le voy a decir, cuando hay una mentalidad de rey, tú siempre lo vas a ver en su identidad, porque solamente los reyes entienden cuando hay un rey al frente. Por eso fue que David entendió a lo que Dios le agradaba, porque él era un rey. Entonces el rey, los reyes que vinieron, dijeron, vinimos a buscar al rey. ¿Correcto? Porque un rey nació. Aquí no nació un rey. Y cuando Pilato, que era un gobernante, lo vio ir a la cruz, puso el título porque lo reconoció, debido a que era un hombre de gobierno. Dijo, este es un rey. Si no tienes el misterio de Cristo, jamás podrás saber qué es el reino. La ausencia de reino en la iglesia es la carencia del conocimiento y la revelación de Cristo como un rey. Amén. Dele un aplauso a ese rey maravilloso. Mateo, el libro de Mateo lo dice así. Mira lo que dice. Comienza diciendo, venid benditos de mi Padre y tomad posesión del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer. Estuve desnudo y me vestiste. Estuve preso y me visitaste. Tuve hambre y me diste de comer. Y la gente dirá, ¿y cuándo, Señor? ¿Cuándo te vimos desnudo? Y él dijo, cuando lo hicieron a uno de mis pequeños, a mí me lo hicieron. ¿Te das cuenta? Ellos heredaron reino porque tenían una visión del Cristo. Que Cristo es un misterio encarnado en un cuerpo. Y si esa revelación no está en nuestra vida, reino nunca estará aquí. Estará un sistema religioso, porque ¿sabes qué? Cuando tú tienes una revelación de Cristo, jamás divides el cuerpo. Porque Cristo no está dividido.
tú tienes una revelación de Cristo, amas a tu hermano y lo cubres porque es carne de tu carne. ¿Entiendes? Entonces, fundamento. Esta generación necesita tener ese fundamento. La revelación de Cristo, el conocimiento del Cristo impartido, revelado en su vida como un cuerpo. Amén. Démosle un aplauso al Rey. Listo. Muy bien. Ahora, miremos esto ahora. Entonces, veamos, ¿se acuerdan que dije un proceso? Dios tiene un proceso. ¿En quién? En que está haciendo a su ayuda idónea. Mire que Él dijo, no dijo la creé, sino que la estoy haciendo. La estoy haciendo. Y esa es la misma mentalidad estratégica que Él tiene con eclesía, con iglesia, con nosotros. Somos un proceso. En serio, créame. La palabra enseña cómo eclesía es un proceso. Es un proceso de crecimiento corporativo hasta llegar a la medida de la plenitud de Cristo en su esencia. Entonces comenzamos. Nosotros podemos saber cómo es ese proceso elementalmente. Vamos a ver cómo comenzamos nosotros aquí. Como rebaño, lo primero que yo aprendí a decir, que me enseñaron, era mi sentido de pertenencia, eres oveja, ¿sí o no? Oveja, nos dijeron a todos, eres una oveja, y yo decía, mi oveja y tengo mi pastor. Después, cuando entendí la palabra, cuando me decían oveja, eso me ofendía. Porque oveja, según el diseño y la palabra mostrada en el manual, es alguien que no conoce el poder de la cruz. Porque Jesús dijo, yo soy el buen pastor y el buen pastor el buen pastor su vida da por las ovejas. Cuando tú conoces el poder de la cruz en tu vida, transicionas de ser una oveja ¿a qué? A ser un hijo. Y entonces nos encontramos en la familia de Dios. Amén. Pero aquí no termina la familia de Dios, porque Él nos dio paternidad. ¿Para qué? Desde aquí entonces, desde esta paternidad, Él nos saca a hacer la labranza. Me gusta mucho la palabra labranza porque no está identificada con agricultura, sino con piedras. Porque somos piedras vivas. Significa que Él comienza a formarnos a nosotros para integrarnos en su propósito eterno. Y lo mejor que tiene, que nunca me canso de decirlo, es que nunca en el cuerpo nosotros debemos de tratar de parecernos a nadie. Porque ¿saben qué? Una piedra jamás se parece a otra, ni es idéntica. Una piedra conserva una identidad original. Tú eres original. Solo original eres efectivo en el plan perfecto de Dios. Amén. Dale un aplauso al Rey. Sé original. No trates de ser lo que no eres. Entonces, mira cómo vamos creciendo, ¿sí o no? Luego, ¿qué más? Allí nos hace la morada. Luego nos lleva nos muestra que es el templo. Pero oigan es interesante. ¿Por qué la palabra habla de templo? Porque es una figura. ¿Sabes? Cuando la iglesia llega a construirse en templo y tú quieres transicionar de la realidad de templo, porque te tengo que mostrar ahora que la iglesia no es un templo solamente, sino que es una transición que nos va llevando a la plenitud. El templo, la naturaleza de templo significa que es el área donde tú tienes que pararte a reconocer el nuevo pacto, donde todos los símbolos, toda la sombra, toda la figura, toda la liturgia se transicionan ahora en una sustancia, en una realidad. ¿Entiendes? Entonces, templo es la figura donde nosotros alcanzamos una madurez para entender que vivimos en cumplimiento y no todavía en figuras, en tipos y sombras. Comenzamos a entender que el reposo no es un día, sino una dimensión de plenitud. Comenzamos a ver otra, y nuestra mentalidad comienza a transicionar para llegar ahora al campo donde el reino comienza a gestarse en una generación. Y luego entonces pasas
dejar de ser el templo y te conviertes en la esposa. Y la esposa te da identidad de cuerpo. Y cuando llegas a la identidad de cuerpo, entonces aparece algo que mucha gente no lo ha visto en la iglesia. No han visto la palabra del libro de Juan, una de las cosas por las cuales Jesús murió en la cruz, y fue para hacer de la iglesia una nación. ¿Y por qué una nación? Porque Él es un rey. Y solamente en una mente de nación puedes entender que Él es un rey. Si sigues metido todavía en la visión de templo, crees que Él es el fundador de un movimiento religioso llamado cristianismo. Y lo pones a la par de Mahoma y de Moisés y de todo. Él es el Padre, el Rey eterno, el Cristo, el propósito, la realidad de Dios en la tierra. Amén. Entonces mira qué interesante. Listo, llegamos aquí. Y luego entonces transicionamos a la otra realidad de la cual yo quiero hablar ahora. Miren, Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 19 al 20. Búsquenme por favor ahí. Esto es importante porque esto habla de diseño. Oigan, diseño. Recuerden eso, diseño. Pendiente de todo lo que construimos, diseño. David recibió un manto, como esta generación está recibiendo un manto. Y miren lo que Dios le dijo a su generación de relevo, a la generación emergente. Le dijo, todas estas cosas, le dijo Dios a Salomón, me fueron trazadas por la mano de Dios. No fueron impulsos. No fue un proyecto, un diseño que él escribió por allá en Australia o en Canadá. Y una iglesia que crecía. Dijo, wow, me gusta eso. 25,000 personas, canal de televisión. No, nada de eso. Él ya sabía, porque había tenido una experiencia tremenda. ¿Se acuerdan la experiencia que marcó a David para vivir en diseño? ¿Se acuerda cuando quiso traer el arca? Metióla de caminar. Y la quiso traer en unos bueyes. Y trajo muerte. Y entonces él aprendió allí porque perdió a uno de sus amigos. Y cuando habló con Dios, Dios le dijo, lo hiciste fuera del diseño. Tengo diseño. Todo lo que está fuera del diseño no está apto para manifestar su gloria. Y recuerden esto, la creación anhela la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Esa generación que caminará en diseño. Amén. Denle un aplauso a ese rey maravilloso, por favor. Mira, entendimiento, ¿sí? Wow. Lo estamos bien, estamos comenzando como a verlo. Créame que estamos comenzando como a verlo. Esta generación lo va a ver completo. Lo va a ver. Entonces mira, Dios, él le dijo, la mano de Jehová me hizo entender todas estas cosas, todas las obras del diseño. Y verso siguiente, por favor. Dijo además David a Salomón, su hijo, anímate, esfuerces de tus manos a la obra, no temas, no desmayes, porque Jehová mi Dios estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Dios. Tremendo, ¿no? Qué bueno es. Maravilloso. Ahora hay algo aquí interesante que quiero que veamos. Yo estaba escuchando a mi querido pastor Freddy hablar acerca de Melquisedec. Quiero por favor que veamos esto, escúchenme. Hebreos capítulo 7. Quiero que veamos aquí algo. Tengo unos versos. Hebreos 7, 18 al 21. ¿Por qué le estoy diciendo que vamos a transicionar? Y yo recibí esta mañana una palabra. Me voy a meter en problemas aquí con el apóstol Alberto. Ay, pero él es mi amigo y me perdona. Él recibió una palabra aquí porque el Espíritu me la refrescó esta mañana. Él recibió una palabra aquí para darle cambio a esta atmósfera territorial donde Dios lo trajo.
Porque Dios ha podido tener a este hombre en otro lugar, por favor, en otro lugar, allá, en otra ciudad, en otro país, pero Él lo escogió para estar aquí. Y ha sido un hombre fiel a esta jurisdicción territorial. Porque Dios marca los límites de la habitación de uno. La unción y la gracia apostólica siempre está marcada por un territorio establecido por Dios. Y Dios le trajo a él aquí. Y cuando encontró aquí, encontró que este lugar se llamaba La Dolorita. Y Dios le dio un nombre. Le dio dos nombres. Quizá el nombre de este lugar, de esta casa, esta iglesia, de este templo, y le dio el nombre de una ciudad llamada Ciudad Bendita. Y el Señor me decía esta mañana, por causa del reino, escúchame lo que le voy a decir, por causa del reino, esta casa está transicionando ahora de ser el templo a ser la ciudad. La ciudad. Ahora, ¿por qué? Yo no estoy hablando aquí con las emociones. No, aunque se le meten a uno las emociones, los afectos, la alegría, el corazón de mirar la palabra, de ver a gente que uno ama caminando en el proyecto divino. Eso es maravilloso. No, el problema está aquí en Hebreos capítulo 7, versículo 18 al 21. Mire lo que dice aquí. ¿Qué pasó aquí? Queda abrogada la ley, está hablando de la ley, por el mandamiento anterior a causa de su debilidad y ineficiencia. La ley levítica era completamente ineficiente, no pudo hacer nada. Cambiaba a los hombres, pero no los transformaba. Porque la ley no puede cambiar a nadie. Entonces fue cambiada. Dios la utilizó solamente como una figura y sombra de las cosas que hoy vivimos. Entonces sigue aquí, vea el verso siguiente, dice: pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Verso siguiente. Gracias. Y esto no fue hecho sin juramento. Lo que Dios hizo ahora, de lo que estoy hablando esta noche, Dios lo hizo bajo un juramento. Lo que estoy hablando aquí es un juramento que sella la realidad. Una promesa es una promesa. Dios le dio a Abraham una promesa y luego le dio un juramento. Un juramento es mayor que una promesa, porque un juramento comprometió Dios todo en él y su naturaleza. Entonces hizo un juramento y mire lo que dice. ¿Cuál es el juramento? Porque los otros sacerdotes ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, por eso se terminó eso. Pero este con el juramento del cual le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y aquí está mostrado algo, el propósito eterno en un sacerdocio. Sacerdocio de Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Rapidito. El verso 1 del capítulo 7. Aquí está. Entonces, por eso tenemos que transicionar ahora de esta mentalidad de templo a una mentalidad de ciudad. Miren lo que está aquí escrito. Y dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió a recibir a Abraham. Escúcheme, este es el orden en el cual fue constituido Jesús. El orden de Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? ¿Tenía templo? ¿Qué tenía? Ciudad. ¿Y sabe qué? La ciudad de Salem en ningún lugar se encuentra. ¿Por qué razón? Porque era una ciudad celestial donde éste era ministro. Y no era ministro de Jerusalén, sino de Salem. ¿Sabe por qué? Porque Salem es la naturaleza. Y no se le puso Jerusalén, porque Jerú estaba siendo edificada y está siendo edificada aún. Amén. Amén, amén. Amén. Mira. Un templo, escúcheme,
En un templo se ministran ritos, se ministran sacrificios, se ministra el orden de la ley, pero en una ciudad se ministra gobierno y reino. Entonces, el templo de Melquisedec era una ciudad, porque allí expresaba su naturaleza de ser un rey. Y es aquí donde está esto maravilloso que quiero terminar para que lo veamos en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, verso 2. Así se le llama eclesía. Esta eclesía, la eclesía de la manifestación gloriosa del reino. Y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Eclesia, eclesía. Wow. Hay una atmósfera aquí hermosa. Muchachos, hay una atmósfera aquí. Wow, hermosa. Es una declaración del corazón de Dios en esta casa. Esta es una impartición de un manto. Esa palabra de generación emergente, eso viene del corazón de Dios. Esta noche estamos experimentando en el cielo una transición de la realidad del diseño de Dios. Convertir esta casa en una ciudad. En una ciudad. Amén. En una ciudad donde habitarán reyes y sacerdotes para Dios, nuestro Padre. Ciudad bendita. Yo no sé. Yo no vuelvo a decir, créame, yo nunca más le volví a decir, la gente me llamará religioso, me dice, vamos para la iglesia, y le digo, ¿para dónde? Si yo soy la iglesia está caminando. Vamos a reunirnos, es otra cosa. La próxima vez que me digan, vamos para Aposento Alto, voy a decir, no, vamos para Ciudad Bendita. Una ciudad, la ciudad de Dios. Escúcheme, como dice la Escritura, hermosa provincia, a los lados del norte, es la ciudad del gran rey, no de un sacerdote litúrgico que cree traer el reino, como dijimos ayer, traer la luz a la oscuridad, buscando las llaves que se perdieron debajo del poste porque hay luz. La iglesia, llamada, vamos iglesia, una ciudad asentada en un monte alto, no se puede esconder. Mañana, si me permite, si me permite, unos minuticos mañana, porque mañana esto va a estar muy nutrido, muy bueno, extraordinario. Wow, me vamos a preparar. Vamos a ver algo de esta ciudad, los fundamentos, cómo vamos a edificarla. Esta ciudad es una ciudad que resplandece en medio de las tinieblas. Una ciudad maravillosa, la ciudad de Dios. Prepárense, cosas poderosas. Dios está gestando en esta casa, transfiriendo un manto de gloria, de gracia, con diseño, propósito, estrategia a una generación. Generación que emerge. Gloria a Dios por esta generación hermosa. Pongámonos de pie, por favor, que se terminó. Gracias, papá. Gracias por esta casa. Gracias por esta iglesia. Gracias por esta ciudad que tú edificas, que construyes. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Gracias. El día que me tocó mi participación y también algunos comentarios que me ha tocado por medio. He dicho que muchas cosas hemos hecho sin estar seguro de lo que estaba haciendo, porque obviamente era algo nuevo, algo que chocaba tal vez con esa formación de años,
y hacer algo diferente como que costaba fuerte. Pero justamente dentro de la voz del Espíritu trae de los exponentes, he hablado de la dependencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque entonces hay cosas que uno entra en una incertidumbre, ¿será que es o que no es? Pero en la oración se disipa esa incertidumbre, en la oración se va y tenemos ya la claridad del plan de Dios.